En este vídeo te voy a explicar exactamente cómo conseguimos facturar con mi cliente Santo en solo su primer año más de $1.000.000 vendiendo su mentoría e incluso días de casi $10.000 al día. Literalmente también lo metimos en los podcasts más importantes de todo Estados Unidos, como por ejemplo el de Jorge Serratos, que pilló 100.000 visualizaciones. Y esto te estoy hablando de hace un año, todos estos. El que no conozca a Jorge Serratos realmente no está dentro del mundo de infoproductos, ¿no? Personas también como Nayo Escobar, absoluto referente dentro del mercado mexicano y del mercado estadounidense, ¿ok? Y también con Vladimir Jaques, ¿no? Que si os fijáis en YouTube, un podcast de casi 2 horas, más de 100.000 visualizaciones, eso es una máquina de hacer dinero. Literalmente cada uno de los podcasts nos agregó alrededor de 80.000, $100.000 de facturación, ¿ok? Una absoluta locura. Y no tan solo esto, sino que esta persona, ok, mi cliente Santo, empezamos con él con tan solo 0 seguidores. Literalmente le creamos la cuenta de Instagram de 0. Y prueba de ello es que te puedes ir a su perfil, ok, Santo Contrato, y verás que el primer vídeo, ok, está subido el 24 de mayo del 2024 y tan solo 2 meses y medio después, en agosto de 2024, el día 16 de agosto, ok, ni siquiera habían cumplido los 3 meses, ya habíamos terminado el primer lanzamiento, ya teníamos el primer mes por arriba de los 100k, es decir, metimos 180k en agosto, y teníamos el producto y la oferta validada con 2 tickets paralelos, que era el Done With You a $3.000 y el Done For You, es decir, un servicio en el que implementábamos lo que realmente decíamos, a casi $20.000, ¿ok? Ticket único. Y es solamente así como pudimos conseguir pues el hecho de meterlo en podcast tan tremendo, conseguir este tipo de facturaciones. Esto solamente se puede conseguir, y el que te diga lo contrario es mentira, entendiendo al 100% a qué tipo de persona te estás dirigiendo, ya sea el mercado de Estados Unidos, el mercado de México, el mercado de Nigeria, me da absolutamente igual. Se trata de conocer al 100% qué tipo de persona te está entrando. Y antes de que pienses que esto solamente es suerte, déjame decirte que sé exactamente el punto en el que te encuentras, porque es exactamente el mismo en el que yo me encontraba hace 2 años. Muy posiblemente estés facturando entre $3.000 y $10.000 al mes, con picos de facturación de a veces te sube a 15, a 17, a 20, pero al mes siguiente te mete 7.000, al mes siguiente te mete 3.000, luego al mes siguiente te mete 15.000. No tienes ningún tipo de predictibilidad dentro de un negocio y tampoco tienes ningún tipo de claridad dentro del mismo. Casi todas las mañanas te levantas, miras tu teléfono, ves que tienes dentro de Instagram alrededor de 50 DMs, pero lo cierto y la realidad es que tú mismo te sientes el empleado más caro y más estresado de tu negocio por el hecho de que cuando realmente los miras, ves que al final son todos quebrados, son todos tiesos, que no tienen ni un duro para pagarte, incluso que te felicitan, que te dicen, crea un contenido muy bueno, me resuena muchísimo, pero no tengo dinero para pagarte. Y ahí es cuando te das cuenta que tu contenido quizás no es tan bueno como te están diciendo estas personas o como tú piensas que es, por el hecho de que estás atrayendo a leads tiesos. Por tanto, si le estás resonando a leads tiesos, implica que no le estás resonando a los leads que realmente tienes que venderle, y por eso tienes tan baja claridad, tan baja predictibilidad, y por eso no escala. Y tú, en tu desesperación por facturar, acabas regalándole tu tiempo a personas que realmente no lo merecen. Infoproductores que realmente te regatean hasta el último centavo, pero te exigen como si te pagaran millones de dólares. Y posiblemente incluso te vas todas las noches de tu vida a dormir pensando, ¿realmente mi oferta será mala? ¿Realmente es que no tengo habilidad? ¿Realmente será que todo lo que me han dicho que funciona no funciona? Y el problema es que tienes un concesionario de Ferrari en un barrio en el que todo el mundo va en autobús. El problema nunca es qué vendes, el problema siempre es a quién se lo vendes. Porque realmente estás pescando en una pecera que ya ni siquiera tiene agua. Y si no tiene agua, ¿cómo va a tener peces? Si sigues peleando e invirtiendo energía por mantenerte en un mercado quebrado, lo que va a pasar es que en 6 meses o te vas a quemar o te va a pasar absolutamente lo mismo, vas a seguir en el mismo punto. Pero en el momento que cambias el código postal de tu avatar, de tu cliente ideal, es cuando de repente todos los resultados empiezan a llegar. De hecho, pasando a la acción... Bien, pero pasando a la acción, exactamente qué es lo que vas a ver en este vídeo. En este vídeo vas a ver cómo venderle infoproductos a los latinos de Estados Unidos, ¿ok? Y esto solo se puede hacer entendiendo 4 cosas, y son sus deseos, sus problemas, sus miedos y sus dolores, ¿ok? Esto es súper importante. Y realmente un latino en Estados Unidos tiene 4 factores que son los principales, ¿ok? Primero que nada es que tiene un entorno anglosajón, es decir, tiene una educación americana y tiene infoproductos americanos, ¿ok? Esto lo que le hace es que básicamente consume todo el contenido que realmente consume en bilingüe, es decir, está partido por el contenido de Latinoamérica y España en español y el contenido en inglés, ¿ok? ¿Por qué? Porque entiende inglés a la perfección, ¿ok? También tiene acceso a infoproductos americanos y todo lo que viene
productos americanos. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene el poder adquisitivo de los estadounidenses, pero también tiene la exigencia del mercado estadounidense. Literalmente no hay latino que migre a Estados Unidos y tenga un trabajo. Usualmente tienen incluso 2 trabajos. En Miami es muy común hacer incluso 15, 14 horas de trabajo para poder salir adelante y generar cierto cash flow, ¿vale? Para poder ahorrar e invertir en cumplir el American Dream, que ahora hablaremos de eso. Y luego también está la parte de conexión emocional. Es que tienen preferencias culturales que tienden más hacia Latinoamérica, no tanto hacia los gringos. ¿Por qué? Porque los gringos son muy diferentes a ellos, realmente. ¿Vale? Y esto le viene por sus conexiones familiares, ¿ok? Esto es súper importante. Ahora bien, ¿qué pasa? Que nadie les está segmentando de una manera correcta. Nadie les está haciendo todo esto. Pero antes de meternos en materia, quiero que entienda lo que yo llamo la matemática de la pobreza. Y posiblemente es que tengas un DM lleno de leads que les resuena tu problema, pero que no tienen dinero para pagarte. Y esto lo que te dice no es que tu oferta sea mala, es que tu audiencia está quebrada y no tiene opciones financieras, ¿ok? Esto es súper importante también. ¿Qué pasa? Vamos a poner un poco un versus, ¿no? El mercado español y latino, ¿ok? Latinoamérica y España frente a Estados Unidos. Principalmente, ¿qué pasa? Que tú a una persona de Latinoamérica o de España le pides $2.000 y es pedirle literalmente a alguien los ahorros de todo el año. Porque una persona que cobra $400 al mes, ¿ok? Pedirle $2.000 es que es una tontería. Es que le estás pidiendo literalmente 5 meses de su trabajo sin comer, sin pagar renta, sin nada, sin darle educación a su hijo, sin darle nada, literalmente. Por tanto, la objeción más lógica, y no es una objeción de tengo miedo, es una objeción real, de que no tienen dinero ni de dónde sacarlo. Ok, esto es súper importante que se entienda. Sin embargo, en Estados Unidos la capacidad de ahorro es brutal, porque allí, con 2 trabajos, tú ganas 7, 8 mil dólares mensuales. Por tanto, la venta cambia de convencer para que paguen a demostrar autoridad. La objeción real nunca es el dinero. Y esto ya es algo que tienes que entenderlo a la perfección. Luego, otra cosa también que es súper importante y súper interesante, Estados Unidos no es un país. Estados Unidos son Estados Unidos. Muchos estados, 50 estados unidos, no es un país, ¿ok? Hablo en términos marqueteros, en términos de neurociencia, ¿ok? ¿Qué pasa? En este mapa, básicamente, estáis viendo un mapa de calor con la mayor concentración de población latina dentro de los Estados Unidos de América, ¿ok? Como veis, y como muchos posiblemente sabéis, pues Nueva York está naranjita, hay muchísimos dominicanos, ¿no? En Florida hay muchísimos venezolanos, muchísimos cubanos, en Texas hay muchos mexicanos también, dentro de California también, ¿no? Aquí por Washington, si te fijas, ¿no ves? Va a ir naranjita hasta llegar a California, Nevada, Arizona, toda esta zona está plagada de latinos. Por tanto, ya no solo en la segmentación, ¿no? No tiene sentido segmentar, por ejemplo, a Wyoming, ¿no? O a North Dakota, ¿no? Tendría mucho más sentido segmentar a los estados que realmente hay más latinos, ¿no? Pero no tan solo eso, sino que un dominicano en Nueva York no piensa de la misma manera que un cubano en Florida. Un cubano o un venezolano aquí en Miami no piensa de la misma manera que un mexicano en Texas. Tienen problemas diferentes, ¿ok? Porque la economía local, la economía, mejor dicho, estatal, no del estado, ¿ok? Es diferente en Florida que en Texas. Los salarios de New York, ¿ok? Y el coste de vida en New York no es el mismo que en Miami, y no es el mismo que en California, en Los Ángeles, y no es el mismo que en Nuevo México. ¿Ok? Esto es algo importantísimo que tienes que entender. Que cada persona que está en Estados Unidos no se trata de latinos en Estados Unidos, ¿ok? Latinos en Estados Unidos es el sector. Dentro de ese sector hay un montón de nichos y un montón de mercados, ¿ok? Y dentro de esto, en general, hay muchísimos tipos de latinos. He notado pues ciertos patrones, que allí son personas tan emocionales que con una sola palabra que digas que no esté muy allá, en automático desconecta de tu mensaje. Por tanto, cuanto antes entiendas esto, más vas a vender y más vas a saber exactamente a qué tipo de latino te estás dirigiendo, ¿ok? Dentro del mercado de latinos hay un montón, ¿ok? Súper importante. ¿Qué pasa? Que esto lo que hace es que genera un vacío de mercado. ¿Por qué? Porque nadie les está segmentando de una manera correcta, ¿ok? ¿Por qué? Por el hecho de que no se sienten identificados con nadie, ¿vale? La mayoría de personas les están hablando como si fuesen latinos normales, ¿ok? Le están hablando como si viviesen aún en Latinoamérica. Y esto hace doesn't match por el hecho de que ellos ya son medio gringos, ellos ya son americanos prácticamente, la mayoría son citizens, son ciudadanos, ¿ok? Llevan muchísimo tiempo allí, en New York, en Arizona, en California o donde sea. Son personas que ya son diferentes, ya no son latinos. Ahora son latinos en Estados Unidos, punto.
¿vale? Son las personas que tienen los pantalones, son las personas a las que toda la familia les pide ayuda cuando algo va mal, son los padres de toda la familia, son los patriarcas de su familia, sobre todo los first gen, como yo los llamo, que ahora hablamos de eso, ¿ok? Eso es súper importante que lo entiendas. Tienen problemas y dolores de Estados Unidos, pero su corazón, sus sentimientos, sus emociones les pertenecen a Latinoamérica. Y esto es lo que tienes que entender, que muchas personas se centran en los dolores racionales, ¿ok? En los problemas racionales, en los miedos racionales, y eso doesn't work, no funciona, ¿ok? ¿Por qué? Por el hecho de que, por muchos problemas y dolores que tú tengas en Estados Unidos, si tú te has criado en una familia de latinos, tus emociones son latinas, por tanto tienes que encontrar ese match entre explicarle las cosas con los problemas y dolores de Estados Unidos, pero sin perder la conexión emocional latina. Eso es lo más importante, porque si no, es imposible que esa persona conecte realmente contigo y con el mensaje que le estás diciendo. Porque ese vacío emocional es tu mina de oro. Esta gente no quiere comprarle a gringos que no entienden su cultura, que no les hace sentir identificados, que realmente no entienden qué es lo que ellos sienten, no entienden que han tenido que emigrar, no entienden lo jodido que hay, incluso, que ahora hablaremos de eso, que el ICE, aunque sea citizen, te esté persiguiendo a todos los putos sitios, no entienden lo que es que te hagan ese vacío, ¿no? Porque al final, realmente, nunca vas a ser gringo. Y eso es algo que le duele muchísimo a los latinos en Estados Unidos, que nunca van a ser gringos, nunca van a ser estadounidenses, aunque tengan el passport. Eso no importa. Cómo lo mira la gente, cómo a la hora de hacer negocios, siempre van a ser el latino. Pero es que en Latinoamérica siempre van a ser el medio gringo. Entonces, ese vacío emocional es algo que duele muchísimo. Pero si sabes atacarlo de una manera correcta, para darle esa calma, porque recordemos que no se trata de atacar a la maldad, se trata de realmente hacerles sentir que son importantes para alguien, que realmente tiene sentido lo que está viviendo y que alguien realmente les comprende, ¿ok? Por tanto, no quieren comprarle a gente que no entiende su cultura. Quieren a alguien que hable su idioma y entienda que vinieron a Estados Unidos a sacrificarse, pero que en este momento, que ya han trabajado lo suficiente, que ya tienen dinero ahorrado, ahora quieren libertad. Ellos ya saben, yo he estado en Estados Unidos, yo he conocido a personas sin papeles, que llevaban allí 26 años, que literalmente han tenido incluso problemas con tráfico, que le han inmovilizado vehículos por el hecho de que su situación era irregular y cuando la gestión Biden, ok, le dieron un permisito que les imposibilita al ICE echarlo. Pero realmente no tienen papeles y por ese sellito nunca lo van a tener. Por tanto, no pueden volver con su familia. Han venido a Estados Unidos a sacrificarse, ¿ok? La única forma de que le den la green card, que le den un visado, es que se pongan los pantalones y generen dinero. Porque si no, Donald Trump nunca jamás en la vida le va a dar eso, ¿ok? Esa oportunidad. Por tanto, eso es algo que tienes que tener súper en cuenta. Que esta gente solamente quiere que los entiendan, ¿ok? Y si tú realmente les entiendes, pues vas a hacer mucho dinero. De hecho, te voy a decir abiertamente los dolores, miedos y deseos principales que con los clientes de mi consultoría me di cuenta que los latinos de USA presentan, ¿ok? Súper importante. Principalmente empecemos con los dolores y miedos. Principalmente se sienten traicionados, ¿ok? Hablemos principalmente de que la traición es uno de los peores sentimientos que puede experimentar un humano. En la tabla de nivel de conciencia del Dr. Hawkins, la traición está muy pegadita a la vergüenza. Es como se sienten avergonzados, se sienten traicionados realmente. Están en un estado de, me siento engañado. Todo el esfuerzo que yo he metido aquí es mentira. Me han dicho que yo podía conseguir el American Dream, que yo podría conseguir el sueño americano, que yo podría hacer muchísimo dinero, que podría darle la vida que realmente merece a mi familia. Y me di cuenta que estoy trabajando el doble que en Latinoamérica y viviendo. Sí que es cierto que estoy ahorrando un poco más, pero me siento engañado. Siento que estoy ahorrando, sí, vale, $1.500, $2.000, pero ¿de qué me sirve? Si solo hago comer rápido y trabajar y dormir 5 horas porque así puedo trabajar 2 más. ¿De qué me sirve? Entonces, el dolor que están sintiendo aquí, ok, de esta traición del sueño americano, en el momento que tú les digas, les toques este dolor de manera que ellos entiendan que hay alguien que les entiende, hay alguien que efectivamente ya ha pasado por eso y es como, vale, no es culpa mía, es que realmente esto era así y esto simplemente era la fase 1, tengo que pasar a esa fase 2, tengo que pasar a tomar acción para que esto realmente se cumpla, ¿ok? El siguiente dolor es el hecho de sentirse entre dos mundos y no pertenecer a ninguno. Ellos sienten, como he dicho antes, que sus sentimientos le pertenecen a Latinoamérica, que sus emociones son latinas. De hecho, allí yo he conocido a, no te voy a decir miles, pero decenas, si no centenas de dominicanos, allí precisamente en New York, cuando yo estuve,
En Miami también conocí un montón de cubanos, de venezolanos, pero sobre todo los dominicanos, son personas que no quieren renunciar a su cultura. Yo he conocido personas que tienen el passport, que tienen Social Security Number, que son ciudadanos americanos, no residentes, ciudadanos. Y no quieren renunciar a el pasaporte dominicano. Y no solo como legalidad, no solo como un trámite. No quieren dejar de ser dominicanos. A ellos les encanta su cultura, les encanta estar viviendo, comiendo arroz, aunque literalmente hagan $100.000 al mes, o sean empresarios. Les encanta esa cultura, les encanta sentirse, pues eso, esa comida calentita, ese sentimiento de familia. No quieren ser 100% gringo, simplemente quieren aprovecharse del sistema gringo, del sistema estadounidense, ¿ok? No quieren serlo. Esto es súper importante, ¿ok? Por tanto, si tú les atacas de manera que le hagas entender que vinieron a Estados Unidos con un propósito y que ahora mismo están en la fase 1, tal y como hemos comentado aquí en la tradición del sueño americano, y que realmente solamente les falta una pieza del eslabón, una pieza última ya del dominó para terminar de que se caiga todo y todo salga como realmente está dispuesto y todo está pensado, ahí en automático es cuando los resultados vienen y cuando estas personas se sienten identificados, te quieren escuchar, que es el primer paso, y después te quieren comprar, ¿ok? También tenemos la presión de no decepcionar a su familia. Los latinos que están en Estados Unidos sienten un ego absoluto de no puedo decepcionar a mi familia. Yo me fui de mi casa, me fui de mi país para encontrar el sueño americano, para encontrar realmente la libertad financiera. No puedo fallar. Me he separado de mi hijo. Mucha gente literalmente está allí trabajando y no ve a su hijo. Y hace decenas de años que no ve a su hijo. Literalmente. Conocí a un mexicano que lleva 26 años en Estados Unidos y hacía que no veía a su hija desde que tenía 4. Su hija tiene 30 años y hace 26 que no ve a su padre. O sea, imaginad el dolor tan inmenso que eso le supone a un hombre o a una persona en general, ¿ok? Entonces no quieren decepcionar. Y por último es el miedo a la deportación, ¿ok? Hay muchas personas que son ciudadanos y que esto ya no les pasa, pero sí que es cierto que hay otros que son residentes, ¿vale? Y los que son residentes, que no son ciudadanos, tienen miedo real ahora mismo a la deportación. Realmente lo que está pasando con la policía ICE, con Donald Trump, con el tema de la inmigración, es algo real. Es algo que realmente está sucediendo y es algo que le está afectando mucho a estas personas. Por tanto, si tú consigues que estas personas entiendan que la solución para dejar de sentir miedo al salir a las calles, para que no los deporten, es tu solución, es el hecho de emprender, es el hecho de, ya sea cual sea tu BISOP, sea cual sea tu B2B, sea lo que sea, en este caso hablo más de BISOP, ahí en automático es cuando todo este miedo desaparece. Por el hecho de que empieza a haber ese salto de esperanza, ese salto de fe, ¿ok? Del hecho de poder pagarte y de poder conseguir este objetivo. Y no solo esto, sino que el hecho de que son dolores y miedos tan gigantes, tan grandes, hay muchísimos más, ¿no? O sea, tengo una lista con 60 miedos y 60 problemas y 60 dolores de este tipo de personas, pero es algo tan gigante, es algo tan grande, ¿ok? Estos 4 en general, que es prácticamente imposible que una persona no consiga resultados dentro de tu formación. Que no solamente que te pague, es que también consigas resultados, porque esto genera casos de éxito y genera que muchas otras personas quieran comprarte, además de que esta persona te renueva, ¿no? Entonces, estas personas tienen un dolor tan gigante, tan grande, que no van a separarse nunca de ti. Constantemente van a... ¿Y esto cómo? ¿Y esto tal? Porque tienen la necesidad real, no es el deseo, es la necesidad, ¿ok? Y algo también súper importante son sus deseos, lógicamente. Y como os he dicho, tienen el deseo de sentir que realmente mereció la pena, ¿ok? Hay gente que está muerta, literalmente, de las familiares, de amigos, de estas personas, que hace que por el hecho de emigrar y no poder volver al país, porque muchísimos millones de personas estuvieron de ilegales, ya no lo están, ¿no? Pero entraron posiblemente por México, como solemos llamar, tienen esa necesidad de... No he podido ver morir a mi abuela, no he podido ver morir a mi madre, a mi padre. Necesito, porque son personas muy creyentes, que se sientan orgullosos de mí. Necesito que vean que ha merecido la pena, que yo no lo he visto morir, que yo no lo he visto allá en Latinoamérica cómo se iba y se me iba, quizás en mis brazos. Pero necesito que ellos me vean desde el cielo y piensen que estoy orgulloso de esta persona, estoy orgulloso de mi nieto, estoy orgulloso de mi hijo, ¿ok? Y esto es algo que no me lo he inventado yo, esto es algo que literalmente me han dicho palabras textuales, ¿ok? Tanto clientes de Santo, cuando le analizábamos
por todos los clientes con el formulario de onboarding, incluso hacíamos llamadas con ellos, ¿no? Incluso clientes que están en Estados Unidos y me han pagado a mí personalmente. O sea, todo lo que te estoy diciendo aquí no es cosas que yo me haya inventado, son cosas que ya me han dicho anteriormente, ¿ok? Entonces, esto es súper importante que se entienda, ¿ok? El hecho de que el deseo ardiente de necesito que se sientan orgullosos de mí, mis fallecidos. Incluso no necesariamente de mis fallecidos, personas que están vivas, y necesito que me den ese reconocimiento. Otro miedo súper importante es el hecho de no sentirse unos traidores. Porque muchas personas en Estados Unidos realmente se sienten así. Realmente sienten que han abandonado su país y no está mereciendo la pena. Por tanto, eso es una traición, realmente. Sienten como que no le han sido leales a su gente está viviendo feliz con menos dinero, y ellos son los que tienen los pantalones, los que más están trabajando. O sea, se sienten traicionados, se sienten que han traicionado a su país, a su gente, a su familia, se han separado de ellos. Para nada. Por tanto, eso es un dolor que es gigante, ¿ok? Y luego, por otro lado, sienten un resentimiento por los gringos, sienten un resentimiento por los estadounidenses. No te digo todo, ¿no? Pero te digo una muestra bastante grande de los que están allí. ¿Por qué? Porque la mayoría de gringos, no te digo la mayoría, pero te digo muchísimas personas allí en Estados Unidos, son altamente racistas. Tienen esa necesidad y ese deseo ardiente de realmente quedar por encima de los gringos, ¿ok? De un gringo no puede ser mejor que yo, tengo que superar a los gringos, ¿ok? Entonces, eso es un deseo que viene de una baja vibración, ¿ok? Pero es súper importante el hecho de también plantearlo en la estrategia de contenido el hecho de que una persona haya nacido en Estados Unidos no lo hace mejor que tú. Tú puedes sin ningún problema ser mucho mejor que esa persona, competir contra esa persona y ganarle, ¿ok? Entonces, esto también lo usamos incluso en ciertos pilares de contenido, de una manera ética, de una manera tranquila, de una manera que tenga sentido, pero esto realmente también sucede. O sea, esto no es políticamente correcto decirlo tal cual así, pero es que esta es una de las realidades, realmente. Por tanto, es un poco así, ¿no? Algo también súper importante y es el factor remesas. Esto muy poca gente lo dice. ¿Por qué? Porque mucha gente, ¿no? Para venderte el hecho de venderle a latinos de Estados Unidos es la hostia porque ganan 100 veces más que los de Latinoamérica y mira esto y mira esta locura y mira no sé qué. Lo cierto es que un latino en Estados Unidos que gana $50.000 al año no tiene $50.000 disponibles. Esto es algo que también hay que tener en cuenta, ¿ok? Porque si planteamos toda la estrategia de contenido, toda la estrategia de marketing, sin tener el factor remesa en cuenta, nada va a funcionar. Nada va a funcionar, ¿ok? Por tanto, hay que tener en cuenta que le dan, ¿ok? Hacen remesas mensuales a su familia en origen, y no solo eso, sino que también tienen lo que yo llamo impuesto emocional, que es de cuando algunos familiares están en crisis, tienen que ayudarles, ¿ok? Y yo normalmente lo que hago es segmentarlos en 3 segmentos, ¿ok? Por un lado están los heavy senders, ¿ok? Que son personas que mandan muchísimo dinero para estas personas, ¿ok? Que normalmente mandan incluso unos $400, $500 al mes, que eso es realmente bastante dinero, es una locura, ¿no? Luego tenemos los moderate senders, ¿ok? Y luego tenemos los light o no senders directamente. Es decir, las personas que mandan mucho dinero para su país de origen, las personas que mandan, bueno, un poquito de dinero para su país de origen, pero que lo pueden más o menos sobrellevar, y luego están los no senders, ¿ok? Que esto es básicamente cuando ya su familia prácticamente es autosuficiente. El porcentaje de los heavy senders es de un 28%. Normalmente llevan 5 años o menos en Estados Unidos, ¿vale? Y lo que pasa es que su dependencia familiar es altísima, es decir, su familia prácticamente depende de ellos. No es que no trabaje ninguno, pero tienen que mandar muchísimo dinero para que estas personas realmente vivan bien, ¿ok? Su poder adquisitivo es muy limitado porque se le va muchísimo dinero en mandárselo a su familia, por tanto el pricing óptimo es de $1.000, $2.000, pero ahora os explico otra cosa también súper importante, ¿ok? La tasa de conversión aquí es mucho más baja, ¿no? Teniendo en cuenta, por ejemplo, en historias, ¿no? Por ejemplo, si tienes 1.000 visitas en las historias, pues muy posiblemente solamente te responda alrededor de 10 personas, ¿ok? Esto es una realidad, alrededor de 10 personas, 8 personas, 14 personas, ¿ok? Con 1.000 visitas en las historias. De heavy senders, quiero decir, o sea, teniendo en cuenta que 1.000 personas sean heavy senders, solamente te responderían y te reaccionarían entre 8 y 14, por el hecho de que tienen miedo, ¿ok? Súper importante, tienen miedo, esto no lo tenemos que aprender de memoria, tienen miedo, ¿ok? Luego tenemos los moderate senders, que son personas que ya están más adaptados a Estados Unidos, que ya llevan entre 5 y 12 años allí,
y que su dependencia familiar simplemente es que ayudan a su familia porque ya de todo lo que lo han mandado anteriormente, la familia ya ha podido comprar alguna propiedad, le está generando algún ingreso, ¿ok? Son personas que ya tienen su casita, ¿ok? En cierto modo. Yo he conocido trabajadores de la obra, ¿ok? Obreros, gente que trabaja en construcción, que se compró una casa allí en República Dominicana, por ejemplo, con el dinero que le fue mandando a su familia, ¿ok? Súper importante. Por tanto, esto realmente es una realidad, ¿ok? Su poder adquisitivo es moderado, ¿ok? Y yo el pricing óptimo que recomiendo en este tipo de segmentos es de entre 2.500 y 4.000 dólares, ¿ok? La tasa de conversión sube un poquito, es de entre un 2,1 y un 3,2. Y luego tenemos los light o no senders, que es el porcentaje medio de latinos, que es el 29%, ¿ok? Lo normal, casi la mitad son moderates. Llevan más de 12 años en los Estados Unidos o incluso han nacido ya allí. Su familia ya es autosuficiente, ¿ok? Su poder adquisitivo es alto y el pricing óptimo es de 5 a 10.000 dólares, ¿ok? La tasa de conversión también es mucho más alta, es de un 3,8 y un 5,7. Te hablo, ya te digo, de clientes con los que yo he trabajado, medias aritméticas que nosotros hemos sacado, ¿ok? ¿Por qué? Porque tienen mucho menos miedo. Porque ya están trabajando o incluso tienen alguna empresilla o algo, pero que no terminan de tirar. Son autoempleados o incluso son empleados convencionales y quieren realmente esa libertad financiera y no tienen tanto miedo ni tienen tantas cargas como lo tienen, por ejemplo, los heavy o los moderates, ¿ok? Súper importante. Pero ¿qué pasa? Que un latino que gana 50.000 dólares al año tiene lo siguiente, ¿vale? Y aquí más o menos lo puedo desglosar un poquito. Vamos a poner que el ingreso bruto es 50.000, ¿vale? Pero nada más que en impuestos se te van 8.500. De renta se te va de media 1.500 dólares al mes, aproximadamente, es decir, se te van otros 18.000. En comida se te van, que menos que 400 dólares al mes, aproximadamente, otros 4.800. En transporte, es decir, en letra del carro, echar gasolina, etcétera, etcétera, se te van otros 3.600. En servicios públicos se te van 1.800 dólares, ¿ok? Aproximadamente. Y en remesas, teniendo en cuenta que, pues, mandes 400 dólares al mes, por ejemplo, que es algo bastante moderadito, ¿no? Pues serían alrededor de 5.000 dólares más. Teniendo en cuenta también los 100 dólares de impuesto emocional que hemos dicho antes, al mes, pues serían 1.200, ¿ok? Por si acaso pasa algo. ¿Qué pasa? Que si tú restas todo esto, ¿ok? El disponible real que te da es 7.300 dólares, que si lo multiplicas, que si lo divides entre 12, son 608 dólares. ¿Qué pasa? Que un infoproducto de 3.000 dólares, que tú dices, pero si 3.000 dólares y ganan 5.000, eso es medio mes, eso no pasa nada. No. Realmente no es el 6% de su ingreso anual, no es la mitad de lo que ganan, no es 2 semanas de trabajo, es el 41% de su disponible anual real sin ocio, sin ir a tomarse una cerveza, sin salir a un restaurante, sin salir a jugar a los bolos, sin salir a, yo qué sé, a llevar a su hijo al zoo, sin nada de ocio, ¿ok? El disponible anual total, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que es donde entra la grandísima diferencia. ¿Cuál es la gran diferencia, José? Esta es la gran diferencia entre Latinoamérica y los Estados Unidos de América. El crédito. Esto es súper importante, ¿ok? La grandísima diferencia que hay es esta, no es más que esta. De hecho, estas tres financieras son nativas con Stripe. Te podría decir que no, esto es súper importante, ¿qué tal? Tienes que hacer un proceso. Esto realmente es nativo con Stripe. Tú te abres una LLC, o te abres lo que sea, o tiene incluso allí el latino en Estados Unidos, abre una empresa, lo conecta con Stripe, y esta financiera, ¿ok? Affirm, por ejemplo, te financian hasta 36 meses, ¿ok? Si te portas bien. Klarna es 24, ¿ok? Y Afterpay también es 24. A ver si me deja. Ahí. ¿Ok? O sea, estamos hablando de que una formación con Affirm de 36 a 36 meses a 10.000 dólares, ¿ok? Con un credit score de, ¿qué te digo? 650, 720, te lo prueban, ¿ok? Un crédito de 650 es nada. Para que me entendáis, básicamente, el credit score, ¿ok? Es un puntaje de crédito, ¿ok? Es literalmente como un sistema de puntos, ¿no? Para los que no sepáis lo que es, que va de entre el número 300 hasta el número 850. Y en base a lo bien que te portas, ¿ok? Con el crédito, con las tarjetas de crédito americanas, con básicamente cómo vas jugando con el dinero, te lo van subiendo o te lo van bajando, ¿ok? Hay diferentes trucos para subir este puntaje de crédito en tu banco, ¿no? Esto se puede hacer en Chase, se puede hacer en Wells Fargo, se puede hacer en Bank of America, se puede hacer en un montón, ¿no? Siempre que sea bancos tradicionales. Pero ¿qué pasa? Que Affirm, Klarna y Afterpay muy raramente te afecta demasiado al crédito,
Te afecta, obviamente, pero no es tampoco una locura. Por tanto, esta posibilidad de financiación, ¿qué hace? Que si tú tienes un infoproducto de 10.000 dólares, ¿ok? Si tú esto lo divides entre 36, ¿qué te sale? 10.000 entre 36, fíjate lo que nos sale. 277,78, ¿ok? Ponle intereses y ponle de todo, vamos a ponerle, ¿qué te digo yo? Un 20% de interés, que es una locura, ¿no? Es que estamos hablando de nada, estamos hablando de 300 dólares. Por 300 dólares, ¿ok? El cliente pagando 300 dólares, que incluso Klarna te permite no pagar nada el primer mes, o sea, el cliente sin pagar nada y pagar 300 dólares al mes siguiente, tú recibes cash en 72 horas, entre 48 y 72 horas, 10.000 dólares. Así funciona Estados Unidos. Así funciona el mercado financiero en Estados Unidos y el sistema financiero. El cliente no pagando nada, simplemente comprometiéndose con la financiera a que va a pagar 10.000 dólares en 3 años, que recordemos que nunca son 3 años, porque si yo te digo que vas a generar 10.000 dólares al mes en 90 días, pues en 3 meses tú simplemente, cuando generes 10.000 dólares, se lo puedes pagar a Klarna y has pagado 3 meses de tu bolsillo 900 dólares y yo he recibido 10.000 y tú lo has pagado con los resultados. No sé si me explico. Por tanto, es una absoluta locura. ¿Ok? Esta es la grandísima diferencia. Esto es lo que diferencia a Estados Unidos de todo el resto de mercado. ¿Ok? Su crédito. Y que las personas realmente están dispuestas a financiar esto. Porque el dolor es tan grande, y tú si se lo explicas bien, que la barrera de entrada es mínima para acceder por un ticket alto, realmente. Por tanto, eso es lo más importante que tú tienes que tener en cuenta, ¿ok? También. Y llegado hasta este punto del vídeo, si quieres escalar tu negocio apalancándote de personas que ya lo han logrado, que ya han llegado a facturaciones millonarias, que ya han hecho millones de dólares y que ya han escalado ofertas dentro del mercado latino de Estados Unidos a más de incluso los 180.000 dólares al mes, pues simplemente aquí abajo, en el enlace de la descripción del vídeo, vas a poder hablarme a mi WhatsApp personal para contarme un poco más acerca de tu negocio y ver si realmente nosotros tiene sentido que te ayudemos y ver la manera más lógica y la manera más viable con máxima claridad y la manera más lógica y viable para que puedas escalar tu negocio, ya sea en el mercado latino de Estados Unidos o, dependiendo de nuestra experiencia, podamos darte una auditoría 100% gratuita para entender más allá tu negocio y qué exactamente tendría sentido en tu caso. Así que dicho esto, tienes aquí abajo el enlace y nos vemos en el próximo vídeo.